Es un gusto estar con ustedes, un privilegio. Para mí siempre es algo padre pensar que el día domingo es un lugar en donde es un momento más bien en el que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en distintos lugares se está reuniendo para adorar, y que en este mismo momento en el que nosotros estamos adorando, estamos escuchando la palabra de Dios, en otras partes del mundo nuestros hermanos también están siendo edificados y nuestra iglesia está siendo edificada. Bueno, la iglesia de Cristo está siendo edificada, perdón. Y bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes. Como ya se mencionó, mi nombre es Richard Ramírez, soy nicaragüense, pero ya en septiembre cumplo 12 años de estar viviendo acá en México. Estoy casado, mi esposa es mexicana, es chilanga, por cierto. Tengo un hijo y bueno, les manda saludos, por cierto. Por la gracia de Dios tenemos ya medio año que estamos siendo parte con un grupo de hermanos en la fundación de una iglesia en Apaseo del Alto que se llama Misión Solideo Gloria. Entonces ahí les pedimos que por favor puedan estar orando también por la misión. Y bueno, pedí permiso para tomar 1.5 minutos porque tengo ahí que medirle bien. 1.5 minutos simplemente para recordarles que por la gracia de Dios también somos parte de un ministerio, el Instituto Teológico de Querétaro. El Instituto Teológico de Querétaro es un instituto que pretende o busca proporcionar educación teológica accesible y de calidad. Entonces, no todo el mundo tiene la oportunidad a lo mejor de ir a algún lugar de forma presencial, a estar a lo mejor estudiando en un instituto. De hecho, yo vine a México justamente por eso, para estudiar teología, y estuve en internado 3 años. De hecho, en ese internado fue que conocí a mi esposa, pero sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, por distintas situaciones, ¿no? Entonces, por medio del instituto queremos poner la educación teológica a nivel de instituto accesible para hermanos que trabajan, estudian. De hecho, todos los hermanos que están en el instituto trabajan, estudian una carrera, son jefes de alguna empresa y estudian en el instituto. La forma en la que lo hacemos accesible es por medio de la modalidad en línea. A lo mejor alguien puede decir, bueno, pero yo y las computadoras somos enemigos. No te preocupes, ya ha habido hermanos que nos han dicho que son enemigos, y proveemos también los recursos para que si alguien tiene alguna dificultad entendiendo cómo se utiliza la plataforma, los recursos, estamos ahí justamente para ayudarles a enseñarles cómo se utiliza la plataforma, cómo se utilizan los distintos recursos multimedia, incluso cómo hasta es un facilitador eso. También tenemos un grupo presencial que nos reunimos los sábados allá en Querétaro, pero bueno, mayormente los hermanos están en línea. Todo está en línea, las clases están pregrabadas, el material se los proporcionamos nosotros. Hay videollamadas con los profesores, esas son aparte de las clases que tú puedes estar viendo en cualquier momento durante todo el periodo de tiempo que dura la materia. Los profesores tienen videollamadas para responder preguntas, dudas, incluso si en la semana tienes alguna duda te puedes escribir por WhatsApp y no hay ningún problema. El costo es de 700 pesos, los 700 pesos es por la materia y lo que dura la materia. Cada materia dura 14 semanas, o sea, estamos hablando de casi 4 meses. No es un costo mensual, es la materia, ¿ok? 700 pesos por esos 4 meses de la materia. Tú puedes ir avanzando en tu ritmo. Obviamente hay fechas de entrega, porque si hay tareas, si hay exámenes, porque sí son clases como un instituto, pero tú vas ordenando tu tiempo, y bueno, por ese medio queremos hacer la educación teológica accesible. Si alguien tiene interés, alguna pregunta, duda, estamos para servir, y bueno, queremos que sea un recurso. Sabemos de que Dios tiene otros recursos también para la edificación de su iglesia, pero este es un recurso más, y si consideras que Dios está moviendo a que esta sea una forma en la que puedas irte capacitando teológicamente, pues estamos para servir. Habiendo dicho mi anuncio, mi choro, que por lo general me dan permiso de hacer, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? A lo que nos atañe el día de hoy. Y antes de empezar, les voy a pedir, mis amados hermanos, que por favor me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad de estar con mis hermanos aquí en Celaya, tu iglesia, Señor, tu cuerpo que se reúne acá. Y Padre, yo te pido, como siempre, que sea tu Santo Espíritu el enseñador, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que obre, Señor, en el corazón de tu pueblo, que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que nos mueva y nos lleve a poner por obra, Dios, tu palabra. Y Señor, que
Como vamos a ver hoy, Dios, recordemos, porque es algo que tú y yo nos has dicho, que el seguirte, Señor, tiene un precio, pero que es un precio que a la luz de lo que Cristo hizo, Señor, no debemos dudar en pagar. Llévanos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que hable, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí corre tiempo. Pues bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar en Mateo, capítulo 16. De hecho, vamos a estar en realidad en varios pasajes, no solamente en Mateo, pero bueno, vamos a empezar con Mateo, capítulo 26. Muy probablemente tú ya has estado en este pasaje antes, ya has oído esto antes. Me permitieron que fuese un tema libre. Y bueno, tomé este pasaje. No había tenido la oportunidad, creo yo, o no que recuerde, de hablar de este pasaje aquí. Y después de haber escuchado lo que algunos hermanos, como mi hermano Javier, al principio, en el tiempo de reflexión mencionaba, ¿no? Cosas como de morir a uno mismo y otras cosas también que se han dicho en el culto, dije, bueno, pues igual y el Señor fue el que yo, ¿no? Que estemos viendo este pasaje, ¿no? El día de hoy, Mateo capítulo 16, versos, vamos a ver desde el verso 21, de hecho, voy a leerlo, dice de la siguiente manera. Un segundo, que justo cuando uno quiere leer, ahora resulta que deja de funcionar. Ok, un segundo, Mateo 16, ustedes ya lo conocen, es esta parte donde el Señor Jesús desafía a Pedro. Ahí está. Dice verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y bueno, vamos a estarnos centrando más que todo en los versos 24 al 27 de este pasaje. Lo leemos completo simplemente para ver la parte del contexto. Y de hecho, tengan preparado Lucas 9, que nos vamos a ir ahí en un ratito, pero probablemente ya has escuchado este pasaje muchas veces. Y yo creo que este pasaje siempre nos recuerda de que si la salvación es por gracia, por medio de la fe, sí hay algo que debe ocurrir en aquellos que siguen al Señor Jesús. De hecho, cuando termine el Evangelio según Mateo, va a decirle a los discípulos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y ese es el detalle, el Señor quiere discípulos. Pero aquellos que son discípulos, que han entendido verdaderamente el Evangelio, esto es lo que nos aplica, lo que el Señor Jesús le va a decir a Pedro. Vamos a ver estas palabras del Señor Jesús que son muy duras, ¿no? Pedro hasta parece ahí muy compasivo, muy, Señor, ten compasión de ti mismo, ¿no? ¿Cómo es eso de que vas a morir? Porque no es que los discípulos cuando empezaron a seguir al Señor Jesús siempre sabían de que, bueno, Él es el que va a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Esto es algo que ya el Señor Jesús se los va a decir al final de su ministerio. De hecho, Mateo capítulo 16, probablemente si tratamos de elaborar una cronología de los evangelios, que es algo un poco complicado, pero tratamos de elaborar un tipo de cronología, esto se lo va a decir el Señor Jesús en su último año de ministerio.
Si fueron 3 años y medio, pues entonces esto sería ya probablemente después de 2 años, ¿no?, de haber empezado su ministerio. El Señor Jesús les va a decir, es necesario que pase esto, aquello y lo otro, y que va a morir. Como muy probablemente ya han escuchado muchos de ustedes, muchos de los que seguían al Señor Jesús tenían expectativas diferentes, ¿no? Expectativas como de que Él iba a ser un líder político, que iba a liberar al pueblo de Israel sobre la bota de los romanos y por fin ellos iban a poder ser un pueblo, una nación que pudiera estar libre e incluso tener control sobre otras naciones. El Señor Jesús va a destruir sus expectativas, a como suele hacer el Señor Jesús con muchos de nosotros, que tenemos expectativas o ideas de lo que creemos de que Dios va a hacer por nosotros, y el Señor nos dice, ¿qué crees? Que no es así. Y por eso el Señor Jesús le va a decir que todo aquel que me sigue tiene que morir a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Vamos a darnos cuenta que cuando Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ten compasión de ti mismo, algo que le va a decir el Señor Jesús a Pedro es, apártate de mí, Satanás. ¿Ok? Esta palabra Satanás pues es muy importante, por lo general lo relacionamos con el líder de las potestades, de las tinieblas, ¿no? Pero hay que entender que esta palabra en realidad es un calificativo, ¿ok? De hecho, la palabra puede utilizarse de distintas maneras. En el Antiguo Testamento, la palabra Satán, de hecho, es un verbo, ¿ok? De hecho, la palabra Satán significa ser adversario. Y dependiendo del contexto, esta palabra puede significar distintas cosas. De hecho, se utiliza para hablar del ángel de Jehová a veces, de que el ángel de Jehová va a ser adversario. Por ejemplo, cuando tú lees esta historia de que va Balaam, ¿no?, porque lo ha llamado Balac, justamente para maldecir al pueblo de Israel. Y entonces el ángel de Jehová le aparece al encuentro a Balaam y le dice de que él ahora era adversario contra Balaam. Y cuando dice eso, es la palabra que el ángel de Jehová, y es Satán, está contra Balaam por lo que Balaam iba a hacer. ¿Okay? Así que dependiendo del contexto, esta palabra puede significar distintas cosas. Primariamente es un verbo y Satanás aquí es un adjetivo. ¿Por qué? Porque aquí Pedro está siendo adversario contra las cosas que son celestiales. ¿Okay? Paréntesis, no estamos diciendo que no existe tal cosa como un ser espiritual, ¿no?, que se opone a las cosas que son de Dios. Pero para que entendamos de que estas palabras tienen que ser entendidas dentro de su contexto. Entonces aquí Pedro está siendo adversario. Así que inicialmente pareciera una actitud piadosa de, oye, que tal cosa no te acontezca, y el Señor Jesús le deja claro que esta apariencia de piedad en realidad no es piedad, sino es ser adversario contra las cosas que son celestiales. Es ser adversario contra el plan de Dios y es ser adversario contra aquello que es más importante. Porque de hecho, si no fuera por lo que Cristo hizo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Evidentemente Pedro no está viendo esto, pero el Señor Jesús le va a decir y le va a dejar claro que todo aquel que va a seguirle a Él porque es discípulo, tiene que estar dispuesto a hacer esto mismo que el Señor Jesús va a hacer. Lo que el Señor Jesús va a hacer es que Él es el postrer Adán, el que verdaderamente va a obedecer al Padre, el que verdaderamente va a vivir una vida que pone la mira en las cosas celestiales, no en las terrenales. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es estar dispuesto a la muerte. Eso no podría significar otra cosa, ¿ok? Si bien vamos a darnos cuenta que no todos nosotros siempre somos víctimas de persecución, en el sentido de que a lo mejor algunos cristianos fueron perseguidos en distintos tiempos de los primeros siglos de la iglesia. Pero cuando el Señor Jesús dice esto, en su contexto es, tienes que estar dispuesto ¿a qué? A morir. Y no morir de cualquier forma, ¿ok? La crucifixión no era simplemente un balazo en la cabeza y ya está. Porque incluso esto es hasta más fácil de procesar, ¿no? Ya se acaba y es morir de la forma más horrenda e incluso vergonzosa. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23, que maldito por Dios es el que está en el madero, el que muere en el madero. O sea, es morir como un maldito por Dios. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Él muere como un maldito por Dios.
Y tú tienes que estar dispuesto, según el Señor Jesús, a tomar tu cruz y seguirle. Estar dispuesto a lo que sea necesario con tal de seguirle a Él, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? Y luego el Señor Jesús va a hablar de cómo Él ha venido justamente para salvar y dar su vida en rescate por muchos. Y yo no sé tú, mi hermano, pero yo he escuchado a muchas personas, o incluso a lo mejor alguna vez nosotros fuimos esas personas, que están muy decepcionados del cristianismo. Ahora, están muy decepcionados de lo que ellos han entendido, llegado a creer del cristianismo, y una de las razones por las cuales están decepcionados es por lo que, y esa es la típica, ¿no? No, es que los cristianos ¿son qué? Son hipócritas. Y miren, ciertamente podemos decir de que eso es su entenebrecido corazón queriendo justificar la razón por la cual rechaza a Dios, y en ese sentido tienen una responsabilidad. Eso es verdad, ellos tienen una responsabilidad, porque ¿qué van a hacer las tinieblas según el Evangelio de Juan? Rechazar la luz. O sea, que ellos rechazan la luz porque están en tinieblas. Esa es responsabilidad de ellos, pero también es una realidad que del otro lado hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad es si verdaderamente yo estoy viviendo lo que significa ser un discípulo. Y primeramente vamos a ver lo que era para ellos ser un discípulo. Es, olvídate de tus planes, olvídate de tus expectativas que se vieron incluso hasta en el tiempo de la cena del Señor. Imagínense, el Señor Jesús está a punto de morir, está a punto de ser crucificado. Aquí Pablo está muy bondadoso: Señor, que tal cosa no te acontezca. Pero cuando estaban en la cena del Señor, pues más bien estaban peleando por quién iba a ser ¿qué? El mayor, ¿no? El más importante. Todas sus expectativas iban a ser destruidas porque tenían que vivir para un llamado mayor. Tenían que imitar la vida del Maestro. En varias partes, Mateo capítulo 10, por ejemplo, el Señor Jesús les va a decir que si esto hicieron con el Maestro, ¿qué van a hacer con aquellos que le sigan? ¿No? De que van a ser despreciados, van a ser humillados. Y esto nos recuerda, o nos debería recordar, de que el cristianismo, y miren, créanme que cuando yo digo estas cosas, créanme, ¿verdad? Cuando digo estas cosas a mí me da miedo decirlas. Porque cuando uno ve en la Biblia, cuando uno habla algo, pues hay testigos, ¿no? Y no solamente testigos humanos. Por ejemplo, en Mateo también, capítulo 26, vamos a ver cuando, después de que Pedro ya le había dicho al Señor Jesús: no te voy a negar, que ya sabemos que después le va a negar. Y en una parte el Señor Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo sé que decir este tipo de cosas uno tiene que tener miedo, porque pues Dios lo puede entregar a uno a ser zarandeado también. ¿Ok? Hay que tener temor en ese sentido, pero aunque hay que tener temor, también es una realidad que uno no puede obviar, ¿no? El Señor Jesús demanda esto de sus discípulos: estar dispuesto a entregar todo con tal de que su obra se lleve a cabo. Y esto espera Él de sus discípulos. Y esto nos debería de confrontar con siempre recordar o siempre pensar: ok, estoy viviendo todo lo que yo debería de vivir para darle honra y gloria a Dios. Y no me malentiendas, no solamente, y vamos a ver eso, no solamente estoy hablando de que, bueno, tengas que dejarlo todo en tu casa e irte de misionero. Por supuesto de que hay personas que tienen que dejarlo todo, irse a otro lugar, donde tienen que olvidarse de sus familiares, donde tienen que olvidarse a lo mejor de los que tienen cerca. Pero a veces en cosas en donde todavía no es necesario llegar a eso, ¿no? O sea, realmente estoy mostrando ser discípulo de Cristo con mi familia, en mi trabajo. ¿Saben mis compañeros del trabajo que soy cristiano? Es una de las cosas más contradictorias, cuando ni siquiera en mi trabajo saben que soy cristiano. Porque siempre el cristianismo me va a obligar, o seguir a Cristo me va a obligar de salir de mi zona de confort. Me va a obligar a dejarlo absolutamente todo. Y esto es algo que siempre el Señor Jesús dijo, ¿ok? Esto no es una opción dentro del cristianismo. Mira,
está la opción de, eres parte del grupo de contención y están aquí los que se sacrifican. No. Aquí es todo el que es discípulo, todo el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. Y nadie quiere negarse a sí mismo. Todos tenemos ilusiones, ¿no? Todos tenemos sueños. Y a nadie le gusta que le digan que tus sueños no importan. Porque el único deseo que debe ser cumplido es del Padre. Es el de Dios. Y eso resuelve muchas dudas que a veces tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene un hermano y pregunta, hermano, fíjese que en el trabajo me están pidiendo hacer algo que no debo en el trabajo, ¿no? Pero si no le hago caso a mi jefe, pues me van a quitar el trabajo. Y justamente estaba en el trabajo, o sea, estaba echándole ganas al trabajo porque pues estábamos ahorrando ahí para conseguir esto, aquello, lo otro, luego la condición familiar va. Y no me malentiendan, mis amados hermanos, no estoy tratando de ser reduccionista en lo que voy a decir o no ser empático, porque creo que todos los que en algún momento hemos pasado por dificultades financieras sabemos que emocionalmente es algo complicado. Pero si ser un discípulo de Cristo es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir, ¿crees que hay algún tipo de consejo que de alguna manera cree una variante en donde tengas que hacer algo diferente a lo que ya sabes que tendrías que hacer? ¿Honrar a Dios o honrar a los hombres? ¿Qué tengo que hacer? Oye, pero si honro a Dios puede ser que pierda mi trabajo. Entonces, es como que, ¿qué puedo hacer para honrar a Dios y salir librado del sacrificio que tengo que hacer por honrar a Dios? ¿Tú crees que va a haber otra respuesta? Muy probablemente no. Vas a tener que confiar en Dios, en que Él te va a seguir sosteniendo como te ha sostenido al día de hoy, o vas a tener que... Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de esto, en realidad debería ser algo que permea absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si vamos a Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Va a decir, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y no me malentiendan, mis hermanos, no estamos hablando de que podemos hacer algo para nosotros ser dignos del Señor. O sea, en realidad, nuestra posición es simplemente posible por la obra en Cristo. Es por lo que Cristo hizo. Pero también es cierto que aquellos que han nacido de nuevo, creo que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Dios me ama tal como soy. No, Dios te ama y porque te ama no te va a dejar tal cual eres. Y porque Dios me ama, no me va a dejar tal cual estoy. Y ese no me va a dejar tal cual estoy, es que va a destruir lo que yo creía que debía ser yo, va a destruir muy probablemente a veces mis anhelos, mis deseos, y me va a confrontar con lo que yo más amo. Humanamente hablando, o sea, si alguno ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, creo que los que tienen hijos saben lo que es el amor de un padre por un hijo. El que ama a algún hijo más que a mí, no es digno de mí. No hay área en nuestra vida de lo cual Cristo no demande y diga, eso es mío. Porque todo es de Él. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, esto no es algo que solamente se trata de Mateo 16, es algo que el Señor Jesús va a decir una y otra vez. Tu dinero es mío, tus hijos son míos,
tus sueños son míos, y si en realidad tus sueños son contrarios a lo que en realidad son mis deseos y mi voluntad, vamos a destruirlos, porque tú tienes que seguirme a mí. Tu tiempo es mío. Es interesante cómo Proverbios desarrolla la cuestión de la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios va a decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y créanme que en el original esa palabra temor significa temor. ¿Okay? No significa, sí significa temor. Porque el temor es el resultado de una correcta concepción de quién Dios es. ¿Ok? Permítanme ponerles un ejemplo muy rápido, ¿no? Soy hijo de un ex militar. Mi papá fue militar. Y mi papá era, dentro de todo, una persona muy disciplinada, ¿no? Muy exigente en algunos aspectos. Pero era algo que él procuraba de alguna manera también vivir, ¿no? Entonces era algo respetable en ese sentido. Y por ejemplo, cuando mi papá decía, típico ejemplo, ¿no? Hijo, cuando vuelva a la casa quiero que tu cuarto esté ordenado. Y bueno, como buen hijo, ¿qué hacía? Pues no lo ordenaba, ¿no? Entonces no lo ordenaba. Cuando se estacionaba el coche afuera, pues ¿qué crees que sentía yo? Pues temor, miedo, ¿no? Y a lo mejor si un psicólogo del día de hoy me escuchara y diría, ay, pobre niño, está traumado, ¿cómo es posible que sintiera temor cuando llegase a su padre? Más bien él debería sentir gozo y emoción y correr. A ver, el problema es el enfoque, porque el temor ahí está siendo resultado, no que mi papá es malo, sino que ¿quién había hecho mal? Yo. ¿Sabes en dónde aparece por primera vez la palabra temor en la Biblia? En Génesis 3, cuando el hombre peca, porque está delante del Dios Santo y el hombre ha manifestado, ha actuado en contrariedad con el carácter de Dios. Así que el temor ahí no es el resultado de una cuestión negativa acerca de Dios, sino una cuestión negativa acerca del hombre. Y ese temor se manifiesta en un reconocimiento de quién es Dios y quién es la criatura delante de Dios. Por eso Job, cuando es probado delante de Dios, el texto va a empezar diciendo de que había un hombre temeroso llamado Job. ¿Y sabes en qué se vio que es temeroso? En ese reconocimiento de quién es Dios y quién es él delante de ese Dios. Porque cuando le fue quitado todo, él dijo, Jehová dio y Jehová. Y aún así el nombre de Dios tiene que ser exaltado y glorificado. Entonces en aquellos que temen a Dios, se va a ver manifestado de alguna manera u otra, o va a ser probado en entender de que no hay absolutamente un área de su vida que no tenga que ser entregada al Señor y de que Dios no diga mío. Esto es tan práctico como entender de que cuando en mi trabajo soy desafiado entre honrar a Dios y no honrar a Dios, créeme que si ese honrar a Dios va a implicar un sacrificio, la única solución o el único camino que hay es sacrificio. Si, ejemplo random también, si mi hijo es un misionero, pues yo he escuchado a muchos padres y cuando sus hijos quieren servir al Señor, estoy hablando de cristianos, dicen, no hijo, pero allá te van a matar, que acaso aquí hay chance también. Y no me malentiendan, no quiero ser poco empático con el sentimiento, pero Dios es poseedor también de la vida de mis hijos, y probablemente aquí lo estoy diciendo ahorita con mucha convicción, y probablemente el día de mañana cuando a mí me toque, ahí me van a ver diciendo, hermanos, oren por mí, porfa. Oren por mí porque aquí estoy con el yo sé lo que había dicho allá, pero ahorita estoy con el nudo en la garganta, y adivina qué, no va a haber otro camino, o no va a haber otro camino que glorifique al Señor, que sea Dios, esto es tuyo también. ¿Y cómo vivimos eso, mis amados hermanos, en cada área de nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos por honrar a nuestro Señor? ¿O cómo estamos viviendo al día de hoy aquello que se le ha demandado a todo aquel que es discípulo? Porque, mis hermanos, aquí estamos reunidos el día de hoy porque aquí todos somos discípulos. Y todo aquel que es hijo de Dios y es discípulo, si no ha sido probado, va a ser probado para que se manifieste quién es verdaderamente discípulo y quién no.
Lucas capítulo 9, les dije que íbamos a ir a Lucas, ¿no? Lucas capítulo 9, es uno de estos pasajes en donde una vez más tenemos al Señor Jesús siendo duro. El Señor Jesús era muy duro, y curioso pensar que esa dureza no es falta de amor, porque pues, si Él es Dios, Él es amor. Lucas capítulo 9, verso 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oye, pues ¿qué más quiere uno, no? Pues, más gente que se vea, ¿no? Que aquí tenemos al que trae a las multitudes. Pero el Señor Jesús no va a decir: perfecto, aquí hay lugar para todos. Le va a poner las cosas claras. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y de hecho, a veces no se nota tanto, pero hasta de forma poética lo está diciendo el Señor Jesús, porque este es un paralelismo sinónimo, ¿ok? Y luego pasa a una antítesis. Pero una forma sencilla, más llana de decirlo, hubiese sido: hey, fantástico, entra al grupo, pero ten en consideración de que a veces las cosas se ponen un poquito complicadas aquí en el grupo. No lo dice así. Lo que hace es hacer una comparativa con un paralelismo, algo muy típico de la forma de hablar de los judíos. Las zorras, un animal, ¿tiene qué? Tiene una guarida, un animal. Y no es cualquier animal, es un animal pequeño, relativamente. Este animal tiene un hogar. Las aves de los cielos, nidos, una vez más. Un animal tiene un hogar, un animal tiene un hogar. Es un paralelismo sinónimo. Y luego va a pasar a ser un contraste. ¿Por qué no utiliza simplemente un lenguaje llanamente literal para decir, bueno, las cosas se ponen complicadas? Porque pues en ese lenguaje que es más llano, pues a veces se pierde la profundidad o de la comparativa que está haciendo. Porque un animal no tiene, incluso delante de Dios, más valor que un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto aquí es justamente exaltar a lo que está dispuesto a hacer el Hijo de Dios. Porque todos aquellos que sigan al Hijo de Dios tienen que proceder como ¿qué? Como el Hijo de Dios. Porque este es el detalle. Los que temen a Jehová van a buscar andar en concordancia con el carácter de aquel que los ha llamado. En eso se ve el temor, y por eso mencionaba lo de Proverbios. Ahora recordé que me fui por allá y ni siquiera lo aclaré. Proverbios de repente va a decir cosas como que el sabio cuida su lengua. ¿Por qué el sabio cuida su lengua? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo cuido mi lengua porque sé que le voy a dar cuentas a Dios de ¿qué? Mis palabras. Por eso es el principio de la sabiduría. O sea, todo lo que dice Proverbios es el resultado de eso. Y eso también luego se ve acompañado en Eclesiastés. Pero dice de que el sabio es diligente también. ¿Y por qué el sabio es diligente? Porque ¿a quién le voy a dar cuenta a Dios de mi tiempo? A Dios. Y así todas las cosas que dice Proverbios es el resultado de temer a Jehová. Y en eso se va a ver, en esto se va a manifestar, ¿no? Los que temen a Jehová, como todo es una entrega a Dios, mi tiempo, mi vida, mi dinero, y créanme, lo estoy diciendo porque ahorita estoy pensando, y si estoy diciendo esto y si me pasa aquello. Y ahora va a decir, y más el Hijo del Hombre, que ese término Hijo de Hombre, si bien se menciona mucho en Ezequiel, aquí es una referencia a Daniel capítulo 7, donde cuando tú ves la visión de Daniel en Daniel capítulo 7, habla de cómo van surgiendo imperios, pero de repente va a haber un reino que no va a ser destruido. Y todos los reinos son dados ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Entonces cuando el Señor Jesús dice esto, hay una imagen, o debería haber una imagen en aquel que esté escuchando, que es que aquel al que se le ha dado el reino, el gobierno de absolutamente todo, que no hay una cosa que no haya sido puesto delante de él para que se postre delante de él no tiene dónde recostar la cabeza. Aquel que cuando se manifiesta aún las cosas inanimadas tiemblan, como en Isaías 6,
de que los seres espirituales dicen santo, santo, santo. Dice que los quiciales de la puerta empiezan a temblar. Aquel que cuando se manifiesta, las cosas inanimadas tienen que responder a su presencia, está dispuesto a no tener dónde recostar la cabeza. Y si eso le pasa al maestro, ¿qué puede ser de aquellos que siguen a quién? Al maestro. No pueden esperar absolutamente menos que eso. Estar dispuesto a entregarlo todo. Y una vez más la pregunta es, ¿cómo como creyente toda área de mi vida ha sido puesta ya delante de los pies del Señor? Vivir una vida de entrega a Él. Y a cada quien le toca diferente en la repartición, ¿ok? Hay algunos que les toca a lo mejor ir al campo, hay algunos que les toca glorificar a Dios en su vida, ya sea en el trabajo, con su familia, con sus vecinos, etc. Y esto es algo que muchos cristianos de la iglesia primitiva tenían muy claro. Y permíteme leerte una de mis secciones favoritas de los padres, o más bien de la literatura de historia de la iglesia. Se llama Epístola a Diogneto. Es Epístola a Diogneto, capítulo 5. La Epístola a Diogneto es una apología. De hecho, hoy hablaron de apología. Y la apología decían que es una defensa de la fe. Cuando es una cuestión de debate, en realidad el término sería polémica. Pero apologética era una defensa de la fe, pero defensa de la fe en el sentido de dar una explicación de qué es lo que yo creía. Porque había muchos malentendidos acerca de lo que los cristianos creían. Por ejemplo, dijimos de que algo que identificaba a los cristianos, de hecho se mencionó acá, era de que se amaban ¿qué? Entre ellos. Y bueno, había gente que por alguna razón malentendía esto y acusaba a los cristianos de ser homosexuales, porque habían escuchado de que entre hombres y entre mujeres se amaban o mostraban su amor. Entonces, había gente que tenía ideas evidentemente equivocadas del cristianismo, así que ahí es donde surgen los apologistas. Los apologistas son los que van a explicarle muchas veces a los gentiles y les van a decir, no, espérate, eso es un malentendido, las cosas en realidad son de esta manera. Y Epístola a Diogneto, bueno, es una carta enviada a un personaje, a un gentil, a un dirigente gentil llamado Diogneto, y el autor es en realidad anónimo. Pero él en esta carta empieza a explicar cómo eran los cristianos. Y esto es un desafío, porque explica cómo incluso también vivían estos cristianos, que vivían su cristianismo dentro de la cotidianidad. Dice de la siguiente manera: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. O sea, cuando dice esto son personas que comunes y corrientes. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que los distingue? Sigue diciendo, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias. O sea, no es como que se fueron como monjes ahí a vivir aparte, no, viven en la sociedad normal, común y corriente. Y dice, ni usan un lenguaje, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es asombrosa, paradójica y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero le es patria y toda patria les es extranjera. Se casan como todos los hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Déjenme aclarar esto un poquito antes de continuar leyendo esto. Algo que era muy común en la antigüedad era la eugenesia, que era, pues, tuvieron un hijo, ¿no? Y ese hijo era mujer.
Y a lo mejor en la sociedad de esa época la mujer no tenía los mismos privilegios y decían, bueno, yo voy a invertir de mis recursos en una niña, no, prefiero invertirlos en un niño. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La dejaban abandonada y tirada. ¿Saben qué hacían los cristianos de la antigüedad? Primero, no hacían eso, número uno. Y número dos, algo que caracterizaba a los cristianos. Y miren, estamos hablando de un periodo de tiempo en la historia en donde en realidad tenían menos comodidades de las que hoy en día nosotros tenemos. De hecho, nosotros tenemos más comodidades, aún la gente pobre tiene más comodidades que algunos reyes de la antigüedad. Eso tú lo puedes checar, ¿eh? Pero una de las cosas que hacían los cristianos también es que a esos niños que dejaban tirados, ¿adivinas qué hacían? Los recogían y los criaban. Oye, pero si tú eres pobre y no tienes para tus hijos, ¿vas a recoger otro? ¿A quién estás sacrificando ahí? A tus hijos. Pero al final estás confiando que en hacer la voluntad de Dios, ¿quién va a suplir? Dios. Bueno, aquí específicamente habla de que no se desembarazan, o sea, no se desentienden de sus hijos, pero esa es otra cualidad, ¿ok? Luego dice, se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Se les desconoce y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Son pobres y con todo enriquecen a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonra. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. ¿Reivindicados por quién? Por Dios. Porque cuando el Señor Jesús demanda que entreguemos todo, es porque en todo estamos entregados a que, y confiar en que Él va a suplir todo, en que Él nos va a reivindicar en todo, en que, etcétera. Dice, son escarnecidos y ellos bendicen, son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores, siendo castigados se regocijan como si con ellos se les diera vida. Hecho algo que era parte de la comprensión de la historia. De hecho, debería ser parte de nuestro entendimiento hoy en día de eso, pero los cristianos cuando eran martirizados se les consideraba, cuando un cristiano era martirizado decían, Dios lo ha considerado digno de padecer como Cristo padeció. Y de hecho luego eso fue un problema porque algunos se querían tirar al martirio luego y no aguantaban. Pero se veía así. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. O sea, no pueden explicar por qué odiamos a esta gente. ¿Sabes por qué los odiaban? Porque la luz hace evidente las tinieblas. Y las tinieblas rechazan la luz porque hace que la luz manifieste sus obras. Mis amados hermanos, soy luz. Soy alguien que el mundo no puede entender por qué me odia. Honramos a Dios en todo, en nuestro dinero, con nuestra familia. Estoy dispuesto a la burla, al sacrificio. Incluso hay gente que no comparte de su fe justamente por eso, porque saben que se les van a burlar. Oye, ¿estás dispuesto? A veces decimos, Señor, dame más para servirte, pero pues si no estamos siendo fieles en lo que ya se nos ha sido dado, ¿cómo podemos esperar que Dios nos entregue más? Hay un predicador del siglo pasado que es increíble, se llama Leonard Ravenhill, evidentemente ya no está vivo. Una de las cosas que él dice en una de sus predicaciones es, Dios no le puede dar a un niño aquello para lo cual se necesita un hombre. Y si nosotros no hemos sido fieles ya, en cosas tan
cotidianas, como nuestro dinero, como la utilización de nuestro tiempo, con cómo yo como esposo estoy siendo sacerdote, guía de mi familia. Entonces no deberíamos estar pidiendo más, porque deberíamos estar siendo fieles. Y no es algo simplemente entregado a algunos como responsabilidad, sino que todo aquel que es discípulo tiene que negarse a sí mismo, rehusarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto al sacrificio y seguirle. Les pido que por favor me acompañen a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo con mis hermanos. Gracias Señor porque sabemos de que en este día, en distintas partes del mundo, tú estás hablando a tu iglesia por medio de tu palabra. Y te pedimos Señor que como iglesia, como pueblo tuyo, nuestros corazones estén sensibles. Y sabemos, Señor, que por nuestros propios medios es imposible obedecer, es imposible seguirte, es imposible buscarte. Pero tú, Señor, has puesto en nosotros, por tu Santo Espíritu, ese poder seguirte, ese buscarte, honrarte, Señor. Y sabemos de que tú no nos has pedido algo que nosotros no podamos entregar, sino que va a implicar el morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, porque sabemos de que hay testigos en los cielos de lo que decimos y hay testigos también entre los hombres de lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo no para honrar a estos testigos, sino para honrar al testigo principal que eres tú, Dios. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.